Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Estoy muy contento de estar contigo nuevamente y que juntos adoremos a Dios y poder estudiar el libro de los Hechos. Ya estamos estudiando Hechos capítulo 11 y estoy muy bendecido por Dios porque Dios nos está enseñando muchísimas cosas. Y pues quiero pedirte que te suscribas al canal para que recibas una notificación cada vez que tengamos un contenido nuevo en el canal. Pues bueno, pues vamos a adorar a Dios. Esta canción se llama Sendas Dios hará. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Y agua en el desierto, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, si camino en la soledad, me guiará. Y agua en el desierto, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Padre bendito, en esta tarde, Señor, yo vengo creyendo que tú abres sendas donde no las hay, Señor Jesús. Que tú abres camino, bendito, donde no lo había. Estamos pasando una situación adversa, una situación muy difícil. Quiero poner en tus manos las familias. Quiero poner en tus manos sus economías. Quiero poner en tus manos su salud. Quiero empezar pidiéndote por mi hermana María Eugenia, por Sandra, por Claudia, por Kevin, por los niños, Señor, que están allá. Que los guardes de toda enfermedad, de todo ataque del enemigo, que los cubras con tu sangre preciosa. Tú abres sendas, bendito Dios, donde no las hay. Tú mandas provisión hasta que sobreabunde, Señor. Quiero pedirte por Brenda, por su trabajo. Tú tienes su trabajo en tus manos. No sé si ella necesita uno o si lo tiene que conservar, pero su vida está en sus manos. Su economía está en sus manos. Pongo a Brenda en tus manos, Señor Jesús. A Axel lo bendecimos por su escuela, Padre. Tú sabes toda la situación que estamos viviendo, Señor Jesús. Y te pedimos por Axel, Dios, bendícelo en su escuela, Padre. Bendice a Axel, Señor Jesús, que no pierda el ciclo.
Pongo en tus manos a Laura, también a Silvia, a Berta, a Adriana, a Patti, a Karen, a Cintia. Ruego por Maribel. Clamamos por Josefina, por Luis, por sus trabajos, Señor Jesús. Bendícela, Señor. Padre, sus negocios están en tus manos, Dios. Les bendigo en el nombre de Jesús. Pon tu mano ahí, Señor. Obra poderosamente en sus vidas. Que no pierdan sus empleos, bendito Dios. Esta situación se ha puesto muy difícil, pero tú cambias toda maldición en bendición. Tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que sobreabunde. Reprendemos al devorador en el nombre de Jesús. Pongo en tus manos a mi mamá, a mi papá. Pongo en tus manos a mis hermanos, Señor Jesús. Bendigo a Nacho. Bendigo a mi mamá. Bendigo a Neri, que han recibido amenazas. Pongo en tus manos a esas personas que les han amenazado, Señor. Nuestra causa está en tus manos y tú dices que tú pelearías por nosotros. Dices en tu palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Quiero pedirte por Rocío, que está batallando por el cáncer. Reprendemos todo espíritu de enfermedad en su vida en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo demonio de cáncer, todo espíritu de cáncer se va en el nombre de Jesucristo. La declaramos sana. Nos unimos, Dios, a ese clamor de su familia, Padre, por la sanidad de Rocío de cáncer en el nombre de Jesucristo. Te pido por Lalo, libérale de las adicciones, guárdale de las adicciones, quítale de las adicciones, Señor. Lalo ya te aceptó en su corazón. Declaramos que Él es una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron, que tú haces en su vida todas las cosas nuevas. Bendigo a América, Señor. Bendice su vida espiritual, que ella siga creciendo y aprendiendo de tu palabra, que se siga preparando. Escucha y contesta todas sus oraciones, sus peticiones, todo su clamor que sube como olor fragante delante de ti, Señor. Pongo en tus manos a Manolo, lo bendigo su vida. Bendigo al pastor Toño, a la pastora Ruth, a la iglesia Jerusalén. Los bendigo a todos ellos. Están en tus manos. Guárdales de toda enfermedad, Señor. Y declaramos que todo lo puedes, que no hay nada imposible para ti, Señor. Que a los hombres todo se nos dificulta. Nosotros tenemos límites, pero tú no tienes límites. Conozco que todo lo puedes, que en mis pensamientos nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, hablaba lo que no entendía. Y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento.
Señor Jesús, que para ti no hay nada imposible, Dios. Muchas gracias, Padre, por la salvación. Muchas gracias por darnos tu amor, por darnos gozo en estos tiempos difíciles. Porque es verdad que tenemos alegría en nuestros corazones, porque tú estás con nosotros. Señor Jesús, muchísimas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 11, por favor. Y gloria a Dios. Decimos en la iglesia que cuando tengas la escritura, glorifiques al Señor Jesús. Y yo extraño realmente poder estar en la congregación con ustedes. Pero gracias a Dios por las redes sociales, porque podemos predicar la palabra y llegar a muchísima gente. Yo sé que estos estudios están llegando a muchas partes. Apenas te testifico que me escribieron de China. Nos están escuchando en China, una española que vive allá. Me hizo un comentario. Pues gloria a Dios, hermanos, porque la Biblia dice que predicaríamos el evangelio a todas las naciones. Y bueno, ya tienes abierta tu Biblia en el libro de los Hechos. Y vamos a leer Hechos capítulo 11, versículo 26. Y dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gloria a Dios. Y bueno, como introducción, escribí esta introducción, dice: el tiempo en que nos tocó vivir es un tiempo muy difícil. Son tiempos de tribulación y de angustia. Estamos viviendo una pandemia global que está dejando miles de muertes en todo el mundo. Personas que lo están perdiendo todo. Primero sus vidas, familia, negocios. Y eso está dejando mucha hambre en todo el mundo. La crisis económica apenas está por empezar. Y hay mucha gente que va a necesitar de nuestra ayuda, por lo menos nuestros familiares. Entonces tenemos un gran reto como cristianos, y esto es ver que nada les falte. Lo más triste es que muchos están muriendo sin Cristo. Entonces este es el tiempo para levantarnos, para hablar del evangelio, de las buenas noticias, para hablar de la palabra de Dios. Y pues sí, como lo estamos diciendo, estamos viviendo un tiempo muy complicado. Y en Hechos capítulo 11, versículo 19, dice la Biblia: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Después del poderoso mensaje que Esteban les predicó a los judíos, donde lo apedrearon y lo mataron, dice la Biblia que hubo persecución y que todos estos discípulos fueron esparcidos. Y la palabra esparcidos viene de diaspeiro. Esta es una palabra en griego y quiere decir sembrar por completo, distribuir en tierras extranjeras. Estos hombres de Dios fueron distribuidos por todas partes, pero al lugar donde ellos llegaban, les predicaban la palabra de Dios a los judíos. Recuerda que aún no se les predicaba la palabra de Dios a los gentiles. Pedro lo hizo porque Jesucristo se lo ordenó. Lo acabamos de estudiar en Hechos capítulo 10. Estos discípulos sufrían persecución, estrechez, aflicción, angustia, tribulación, hambre, desnudez, calor, frío. Estos discípulos tuvieron que salir huyendo con sus familias,
con sus hijos en medio del desierto, en medio de la noche, del calor abrasador del día. Y sabían una cosa, sabían que si los agarraban, los llevarían a la cárcel, donde serían separados de sus familias. Serían azotados, torturados, lapidados y hasta crucificados. Esto que les pasó a los discípulos sigue ocurriendo. En China están persiguiendo a los cristianos. No solo en China, en Irán. Han matado a muchísimos cristianos. En Irak, no se diga. En Rusia persiguen a los cristianos y los llevan a la cárcel. Satanás está furioso contra los discípulos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Sabes? Aquí la Biblia dice que Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Jesús no le dijo a Pedro, no le dijo a Simón Pedro, no, pues yo he rogado para que Satanás no te zarandee. Lo que le dijo es: he rogado por ti que tu fe no falte. Lo que le estaba entregando Jesús a Pedro era un escudo. O sea, le dijo: yo te estoy dando herramientas para que te defiendas. Tienes una espada, que es la palabra de Dios, y tienes un escudo con el que vas a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. En Efesios capítulo 6 versículo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra satanistas, espiritistas, hechiceros, brujas, todas estas personas que están siendo poseídas por espíritus engañadores, espíritus que nos hacen la guerra. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Satanás nos está haciendo la guerra porque predicamos la palabra de Dios, porque estamos ganando las almas para Cristo, porque tú eres un cristiano, porque Satanás te quiere tumbar. ¿Cómo te quiere derribar? Quiere que tú dudes de que Dios está contigo, quiere que desconfíes de Dios, quiere que tu fe caiga. Por eso el Señor le dice a Pedro: yo he rogado para que tu fe no caiga. Gloria a Dios, para que tu fe no falte. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 11 versículo 21. Dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La Biblia dice que la mano del Señor estaba con estos discípulos que habían sido esparcidos, que habían sido regados. Estos discípulos iban sembrando la semilla de la palabra de Dios, del evangelio. Ellos iban llevando las buenas noticias por todas partes. Y dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué quiere decir que la mano del Señor estaba con ellos? Que Dios lo tenía todo en sus manos. Que Dios tenía un plan. Dios estaba cambiando toda esta tribulación en bendición, como lo dice Deuteronomio capítulo 23 versículo 25, cuando Balaam quiso maldecir al pueblo de Dios y Dios no se lo permitió. Dice en su palabra que Dios te cambió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba. Y sabe, Dios te ama, Dios está contigo y Dios ha prometido nunca dejarte y nunca desampararte ahora que estamos viviendo tiempos complicados. La Biblia en Romanos capítulo 8 versículo 28 dice que somos más que vencedores y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que
a los que conforme a su propósito son llamados. Déjame decirte que todo esto que estamos pasando nos está obrando para bien. Los inconversos están viniendo a Cristo. Aquellos que tenían una fe tibia están viniendo a Cristo. Yo lo estoy viendo en mis familiares. Yo lo estoy viendo en que dicen: Dios está con nosotros, vamos a orar. Personas que antes no lo decían, ahora lo están diciendo, ahora están confesando que Jesucristo está con nosotros. Dios está tocando las puertas de muchos corazones y está trayendo arrepentimiento. Está haciendo que esas personas tomen decisiones de aceptar a Jesucristo en sus vidas. Entonces, toda esta tribulación, toda esta situación que estamos pasando está obrando a favor de nosotros. Aleluya. Y déjame decirte que dice Crónicas capítulo 20 versículo 15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Esta iglesia estaba siendo perseguida. Esta iglesia estaba en tribulación. Pero Dios les recordaba que Dios está con ellos. Y Dios nos recuerda que Dios está con nosotros. En Hechos capítulo 11 versículo 22 dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Es decir, primero todos estos que iban predicando la palabra de Dios mientras eran perseguidos, iban anunciando, y la gente se convertía. Gran número de personas, de judíos, se habían convertido a Cristo. Pero dice que algunos les predicaban también a los griegos, y esos también aceptaban la palabra, y se convirtió mucha gente. Y dice que la noticia llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y por eso enviaron a Bernabé. Gloria a Dios. Y vamos a ver quién era Bernabé. En Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37, nos dice que Bernabé quiere decir hijo de consolación. Era un levita. Y dice que vendió una propiedad y puso el precio a los pies de los apóstoles. Bernabé estaba bajo sujeción. Era un varón obediente, porque lo enviaron y él fue a la misión que se le había encomendado. Dice la escritura que cuando llegó, vio la gracia de Dios. Dice que Bernabé, cuando llegó a esa iglesia de Antioquía, se regocijó de ver la gracia. ¿Y qué quiere decir gracia? Gracia viene de una palabra en griego que es charis. Vio la gracia de Dios en los corazones de los hermanos de Antioquía. Vio la influencia divina sobre los corazones de estos hermanos, y el reflejo de Cristo en sus vidas. Y vio que estaban llenos de gratitud y eran muy dadivosos. ¿Por qué estaban contentos estos hermanos de Antioquía? Por haber recibido la salvación por gracia. Y la Biblia dice que recibimos de gracia, entonces damos de gracia. Y dice que los exhortó. Dice que se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Con propósito de corazón, es decir, con determinación, como cuando alguien se determina a comprarse un coche nuevo. Y entonces esa persona dice: yo me voy a comprar ese coche nuevo porque a mí me gusta mucho.
y empieza a ahorrar y empieza a trabajar y se esfuerza y se abstiene de gastar dinero en otras cosas, entonces esa persona ha tomado una determinación hasta que consigue su meta. Así dice que este Bernabé exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y esta es la exhortación que recibimos nosotros, que permanezcamos fieles. Yo te exhorto, y la palabra exhortación viene de la palabra griega que es parakaleo. Y esto quiere decir llamar, invitar, consolar. Yo te aliento, yo te amonesto, te animo y también te conforto. Y te exijo a que permanezcas fiel al Señor. Esta palabra exhortar es consolar, es animar, es alentar con alegría. Y les exhortaba que permanecieran fieles al Señor. Así como muchos están viniendo a Cristo. Tal vez mucha gente diga, Dios no está con nosotros. Si Dios estuviera con nosotros, no estuviéramos pasando todas estas cosas. Algunos estarán diciendo, ¿por qué si yo le estoy clamando al Señor? ¿Por qué si yo le pido mucho, Él nunca me contesta? Y yo te exhorto a que permanezcas fiel al Señor, porque todo esto tiene un plan y un propósito. Recuerda que todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a su propósito somos llamados. Y todo esto nos está dejando grandes enseñanzas. Dios nos está mostrando su bendición. Ahora estamos buscando más de Dios. Ahora estamos clamando. Ahora estamos estudiando su palabra. Ahora tenemos tiempo para orar, para buscar su rostro. Antes estábamos tan afanados, estábamos corriendo de un lugar a otro, no teníamos tiempo de leer la Biblia, no teníamos tiempo de orar. Ahora tenemos tiempo de dedicar tiempo para tener comunión con Dios. Estos no eran los mejores tiempos, pero la iglesia estaba feliz. No eran los mejores tiempos para la iglesia. ¿Cómo iban a ser los mejores tiempos si estaban en persecución? Si los iban siguiendo de una ciudad a otra. Dice que pasaron por Fenicia, por Chipre, Antioquía. Eran perseguidos por muchos lugares, por muchas partes, pero los discípulos estaban felices, tenían gozo en sus corazones, tenían la gracia de Dios. La Biblia dice que este Esteban era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Gloria a Dios por la vida de Esteban. Este Esteban, en Hechos capítulo 11, versículo 25, dice que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Qué más hizo Esteban? Involucró a Saulo y juntos enseñaban la palabra de Dios. Y Esteban era como el hermano mayor de Saulo, después de que nadie lo quería, después de que nadie se quería juntar con Saulo. Esteban lleva a Saulo junto con él y lo invita a enseñar en la iglesia de Antioquía. Hechos 11, 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir seguidor, imitador. Ahí se les llamó cristianos por primera vez. Antes recordemos que se les decía los del camino. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ungir quiere decir untar, frotar con aceite, consagrar a un oficio o servicio. Jesucristo había sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
Él era el untado, Él era el Cristo, el Mesías. Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. 2, a pregonar libertad. Y pregonar es dar buenas noticias en alta voz, que oigan todos. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, libertad a los cautivos, libertad para tu hijo que está en las drogas. Y dice, y vista a los ciegos. Pregonamos sanidad en el nombre de Jesús de enfermedades crónicas. Pregonamos libertad de coronavirus. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Este era el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Para esto fue apartado. Estos primeros discípulos se les decía cristianos porque eran imitadores de Cristo. Jesús andaba por todas las ciudades predicando, sanando, haciendo bienes, liberando a todos los oprimidos por el diablo. La Biblia dice que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí. En Gálatas capítulo 2 versículos 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes? Ahora Cristo está en nosotros. Esto lo habían entendido muy bien aquellos discípulos. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el espíritu de nuestro corazón como garantía. Jesucristo nos ungió a nosotros, sí, a ti y a mí, y nos dio su Santo Espíritu, nos dio las arras de su Espíritu como garantía de que Él estaría con nosotros en todo momento. Estos discípulos estaban ungidos. Tú estás ungido por el Espíritu de Dios. Tú estás untado por la gracia de Dios. Tú estás untado con el aceite de su unción. El mismo Espíritu que habitó en Jesús está en nosotros, el Espíritu Santo. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Déjame decirte que si tú estás en Cristo, ahora eres nueva criatura. Muchas veces estamos batallando con el pecado. Estamos batallando con malos hábitos. Pero cree esto de verdad y repítelo muchas veces. Ahora soy nueva criatura. Yo ya morí al pecado. He resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Levántate en el nombre de Jesús. Dios está contigo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 35, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. La Biblia dice que estos discípulos se congregaron allí todo un año. No dejaron de congregarse y enseñaban a mucha gente. Ahora nosotros nos congregamos. Ahorita no nos podemos congregar porque tenemos que guardar sana distancia. Pero pasando eso, nos vamos a congregar y nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. En Efesios capítulo 4, versículo 14 dicen, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina,
por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Sabe? Por eso Esteban, por eso Bernabé y Saulo enseñaban. Dice, para que ya no seamos niños, para que la iglesia no fuera niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, para que no seamos confundidos con toda clase de doctrina. Por eso necesitamos ser enseñados, por eso necesitamos ser discipulados. Mira qué dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Aquí la palabra de Dios nos advierte. Dice que tenemos que estar preparados en todas las cosas. Que tenemos que atesorar en nuestro corazón la palabra de Dios. Dice la Escritura, escudriñad. Escudriñad las Escrituras. Porque en ellas tenemos la vida eterna. Y escudriñar es escarbar profundamente, es buscar en lo más profundo. Debemos encontrar los tesoros escondidos, la revelación de su palabra. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, son un regalo de Dios para nosotros. Y Dios nos los dio para que seamos perfeccionados para nuestros ministerios, para que seamos edificados en el cuerpo de Cristo. Déjame decirte que tú tienes un ministerio. Cuando estaba en el seminario, yo pensaba, imaginaba, soñaba con mucha esperanza el ministerio que Dios tendría para mí. Si yo iba a ser un evangelista, o si iba a ser un pastor, o Dios tenía un ministerio apostólico, profético. Y le doy muchas gracias a Dios por el ministerio pastoral que Dios me ha dado. Y déjame decirte que tú tienes un ministerio. Muchos de estos apóstoles, de estos profetas, de estos evangelistas, de estos pastores y maestros empezaron sirviendo a las mesas. ¿Recuerdas? Que Esteban era uno de ellos que servía a las mesas. Dice que Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo. Así hay muchos hombres y muchas mujeres ahí que me están viendo llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 2, versículo 20 dice que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice que nos fundamentemos, que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles nos enseñan la doctrina y los profetas nos conducen. Ellos reciben palabras sobre el futuro. Ahorita vamos a estudiar a Agabo, que predijo una gran hambre sobre la tierra en aquellos días. Entonces los apóstoles nos enseñan la doctrina para que no seamos niños fluctuantes, para que no seamos arrastrados como las olas del mar, para que no seamos llevados como las hojas de los árboles de un lugar a otro, engañados por diferentes doctrinas. Hay muchas doctrinas, por ejemplo, las doctrinas de los testigos de Jehová, que enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa y que no es Dios. Y déjame decirte que el Espíritu Santo es el mismo Dios. La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, que Dios es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.
o la iglesia católica, que enseñan que el apóstol Pedro es el primer papa de la iglesia. Y eso no es cierto, eso es un terrible engaño. Entonces nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que ser enseñados. Y prometo enseñarte que primeramente Dios nos dé vida, darte esa doctrina de cómo Pedro, de acuerdo a la luz de la escritura, no es el primer papa de la iglesia. Pedro no es el fundamento de la iglesia. Pedro no es la roca de la iglesia. Aquí la Biblia dice que la roca es Cristo, que el fundamento son los apóstoles y profetas, y que la piedra del ángulo es Cristo mismo. Es decir, Cristo es como la esquina, es como las columnas. Recuerda que si tú, por ejemplo, levantas dos bardas y no le pones una columna, si no le pones un cimiento, si no están bien amarradas por las varillas, esa construcción, viene un terremoto y se cae. Entonces, nosotros, para no caernos, tenemos que estar fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Edificar viene de una palabra en griego que es epoikodomeo, que es sobre edificar. Esto quiere decir edificar encima de. Nosotros, o ningún apóstol o ningún profeta puede poner su propia doctrina. Así sea apóstol o sea profeta, tiene que poner la doctrina sobre el fundamento, sobre lo que ya está puesto. En Isaías capítulo 28, versículo 16, dice: por eso el Señor dice, voy a poner en Sión una piedra escogida y muy valiosa, que será la piedra principal y servirá de fundamento. El que tenga confianza podrá estar tranquilo. Y nos va a decir quién es esta roca. Aquí vemos al profeta Isaías hablándonos acerca del futuro. Nos estaba hablando acerca de Jesucristo. Vamos a Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí entonces se está cumpliendo la profecía de Isaías. Isaías nos habló de un acto futuro y vemos el cumplimiento. Pedro dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Recordemos que los judíos rechazaron al Señor Jesús, reprobaron el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no lo aceptaron como el Cristo, no lo aceptaron como el ungido, no lo aceptaron como su Mesías. Y por eso ahora nosotros sí aceptamos a Cristo Jesús. Nosotros sí lo reconocimos como nuestro Mesías. Nosotros somos seguidores de Él y hacemos las obras que Jesús hizo y seguimos sus pisadas y vamos detrás de Él, y Él es el que nos va guiando en nuestro caminar. Ahora, en Hechos capítulo 11, versículo 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y es lo que te digo, los profetas en el Nuevo Testamento, su ministerio está vigente. Para muchos, los apóstoles y los profetas ya no están vigentes. Pero vemos aquí en la Biblia cómo este profeta llamado Agabo se levantó. Y dice que daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre. Y su profecía se cumplió, dice, en tiempo de Claudio. La palabra profeta viene del griego profetes, que quiere decir orador inspirado, que predice acontecimientos futuros. Hechos 11:29.
Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué hicieron entonces los discípulos ante esa profecía de Agabo de que vendría una gran hambre en la tierra? Estos se pusieron manos a la obra. Dice que determinaron en sus corazones enviar ayuda según, de acuerdo a lo que tenían, enviar ayuda a los hermanos que estaban en Judea. Quiero darle una aplicación a todo esto que te estoy diciendo. Somos perseguidos, o esos discípulos eran perseguidos, pero esparcían la semilla. O sea, no dejaban de predicar su palabra, aunque eran perseguidos. Ahora estamos en tribulación, pero nos gozamos. Nos gozamos porque Dios está con nosotros. Nos gozamos porque tenemos la gracia de Dios. La gente te preguntará, oye, ¿por qué si has pasado situaciones tan difíciles, por qué te ves tan bien? Y tu respuesta es, porque tengo la gracia de Dios, porque Dios me ha bendecido, porque Dios ha derramado sobre mi vida su Espíritu Santo. Tenemos necesidad, pero abundamos en la gracia de Dios. Somos exhortados y en vez de enojarnos nos gozamos. Somos enseñados y ponemos por obra la palabra de Dios. Dios les envió profetas y ellos escucharon su voz y actuaron. En conclusión, al igual que Bernabé, como cristianos estamos llamados a alentar a otros, especialmente a aquellos que están débiles en la fe o que están luchando. En Hechos 11:23 describe a Bernabé como un hombre que se alegraba de ver a los demás exhibiendo la gracia de Dios en sus vidas, exhortando y alentando a permanecer fieles. De la misma manera debemos buscar oportunidades para alabar a aquellos que le dan gloria y honor a Dios a través de sus vidas, que reflejan su fe. Además, Bernabé es un ejemplo de un espíritu generoso cuando se trata de dar generosamente a la obra del Señor. Yo me he dado cuenta que las personas más felices son aquellos que saben dar, aquellos que han echado el espíritu de codicia de sus corazones. La Biblia dice además, da y se os dará. La Biblia dice que si nosotros damos, recibiremos más abundantemente. Y también dice que es mejor dar que recibir. Hoy te quiero hacer un llamado. Quiero hacerte este llamado para que te reconcilies con Dios. Él te ama y quiere ayudarte y también quiere restaurarte. Abre tu corazón y pídele perdón si le has fallado, si le has quedado mal. Pide perdón por todos tus pecados. Invítalo a entrar una vez más en tu corazón y recíbelo como tu único y suficiente Salvador. Algunos tenemos problemas para dar. Y este es un pecado de codicia como el pecado de Ananías y Zafira. Y por esa causa muchos son muy infelices. Pidamos perdón a Dios y Él nos perdonará. Humillémonos delante de Él y Él nos exaltará. Dios está aquí para levantarte.
Dios está aquí para restaurarte. Dios está aquí para ayudarte. Hoy te pido en el nombre de Jesús por mi hermano y mi hermana. Quiero pedirte que le bendiga, Señor Jesús, porque está pasando tiempos muy difíciles. Consuela al Espíritu Santo. Levántale, Señor Jesús. A veces nos frustramos ante la situación porque no encontramos la salida y nos desesperamos porque no lo podemos arreglar. Pero estamos confiando en ti, porque tú sí lo puedes arreglar. Y no lo vas a arreglar como nosotros querramos. Tú lo vas a arreglar de la mejor manera. Porque tú tienes algo mejor para nosotros. Conozco que todo lo puedes, que en mis pensamientos nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti su bendita paz. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.